Bueno, vamos a empezar leyendo un formato sencillo, CSV, para que vosotros podáis ver cómo se lee. Con lo cual lo que vamos a hacer es estos URLs, os lo pasaré junto con el vídeo de YouTube. ¿Vale? Copiamos este enlace de aquí, que como podemos ver es un CSV, y lo primero que vamos a hacer en todos es ir a mirar cuál es la estructura que tiene. Si nos fijamos, aquí ahora lo que podemos hacer es descargarnos este archivo con los datos, este CSV, ¿vale? Y me voy a guardar este archivo en algún lado para poder reutilizarlo luego desde la Excel. Con lo cual estamos viendo que en algunos casos nosotros vamos a tener un fichero que nos tenemos que descargar, y en otros lo que vamos a tener es una URL a la cual preguntar. Bueno, voy a dejar en descargas y voy a iniciar la Excel para poder leer de ese fichero CSV. Los ficheros CSV son realmente bastante sencillos. En obtener datos desde un archivo le damos al texto CSV y ahora nos iremos a las descargas y lo seleccionaré. Ahora mismo se está conectando y, como podemos ver aquí, tendríamos el lugar de residencia, ¿vale? El censo que habría el 1 de enero del 2019, el 1 de enero de 2019 hombres, el de mujeres, y también veríamos aquí lo que serían del 18, del 17, del 16, etcétera. Muy bien. Lo primero que estamos viendo son que en este lugar de residencia, tanto España como Aragón, no tienen los símbolos correctamente puestos. Esto ya lo vimos en el curso anterior, y para ello lo que vamos a hacer es sustituir este origen del archivo europeo occidental de Windows por el UTF-8, que es el que siempre nos va a funcionar. Ahora ya vemos cómo lo tenemos correctamente. Ahora ya podemos hacer dos cosas. Podemos cargar la información dentro de lo que sería la Excel, o podemos transformar los datos. En este caso vamos a cargar porque ya tenemos los datos bastante organizadillos. Lo que sí que vemos aquí, por ejemplo, es una fila, ¿vale? Que va a contener, veis, aquí tenemos comarcas, ¿vale? Y después municipios, ¿vale? Entonces tendríamos aquí bastante información que la tendríamos que de alguna forma dividir posteriormente entre lo que sería este total, o saber cada uno de los municipios, ¿vale? a qué comarca pertenece. De todas formas, le vamos a dar a cargar. Ya tendríamos aquí lo que sería la información de España, de Aragón, de Huesca, de Teruel, de Zaragoza, las comarcas, ¿sí? Y los municipios que nosotros tenemos dentro de todo este. Con esto ya me vale para que veáis el cómo poder leer información desde un CSV. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es pasar al siguiente elemento, que ya es una URL, donde vamos a tener una información que nos lo va a devolver en JSON. Como siempre, llevarlo al Firefox, que es el que suelo utilizar yo, para mirar a ver cuál es la estructura de esa información. Aquí en abrir, en vez de decirle guardar archivo, le decís abrir con Firefox. ¿Sí? Con esto nosotros vamos a ver, ¿vale?, la información. Vemos aquí como en JSON, nos sale la información en JSON. Los datos sin procesar serían estos de aquí, ¿vale? ¿Sí? Y las cabeceras, ¿vale?, serían las cabeceras del request y del response. ¿Os recordáis que estuvimos viéndolo ayer? Request, response. Volvemos al JSON y lo que nos damos cuenta es que todo esto va a ser una tabla compuesta por registros, y cada uno de estos registros, el registro 0, el registro 1, el registro 2, va a contener una serie de campos que simplemente van numerados. Este primer elemento es el que nos va a marcar cuál es el nombre que corresponde a esta información de aquí. El Object ID sería este de aquí, el sector sería Huesca, el centro de salud sería Centro de Salud Huesca Rural, el centro de descripción sería Consortilla, ¿vale? Los pacientes serían 40, la posición X y la posición Y y el shape sería la forma que tiene toda esa comarca dentro de lo que sería algo por mapas. Todavía no hemos aprendido a cómo trabajar con este tipo de información, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo en este es simplemente poderla recuperar. Luego tendremos uno que sería de limpieza,
y luego tendremos otro tema que sería de transformación. Con lo cual lo que voy a hacer es simplemente copiar esta URL, abrir Excel, y en el Excel, en datos, vamos a hacer lo siguiente. En obtener datos, yo podría coger desde un archivo y desde ese archivo, o sea, descargarnos nosotros desde esa URL, ese archivo JSON y trabajar con ese archivo JSON. O también lo que podríamos hacer es hacerlo desde la web. Al hacerlo desde la web, nosotros pondremos la URL y en el caso de que el Open Data proporcione nuevos datos, nuestro libro se actualizará con esos nuevos datos que tiene. Vamos a verlo. Vale, veis aquí tendríamos desde otras fuentes, desde web, por ejemplo, podríamos hacerlo, sería una opción. Y otra opción que os propongo, vale, vamos a verlo aquí. ¿Sí? Y aquí ya, como podéis ver, tenemos una lista. ¿Sí? Esa lista, por decirlo de alguna manera, si yo pincho en lista, vemos que tenemos aquí Object ID, sector, shape, etcétera. Todos estos pasos que yo voy haciendo dentro de la transformación son los pasos aplicados. Para poder retroceder, lo único que tendríamos que hacer ahora mismo, si quisiera volver al paso anterior, es simplemente pinchar aquí. Si quisiera volver al elemento donde estaba yo, pincho aquí. Si quiero cambiar el origen, pulsaré en esta llave de aquí. ¿Veis? Me está diciendo que el abrir el archivo como JSON, el origen del archivo me podría venir muy bien y le ponemos ya el UTF-8 para que no nos salga ninguna marcianada. Le doy a OK, ¿vale? Y ahora en la navegación volvería a tener la misma información. Pero navegación no me interesa entrar en el primero. Lo que me interesa sería, por decirlo de alguna forma, expandir estos elementos, ¿vale? La única forma que yo entiendo de poder hacer esto es pasarlo a una tabla. ¿Qué me va a decir? Crear una tabla a partir de una lista de valores. ¿Sí? Esta es la lista de valores y dentro de esta lista de valores nosotros vamos a utilizar esta lista para crear una tabla. Cada registro de la tabla será un elemento de la lista. Le damos a aceptar y ahora mismo veremos cómo esta lista se nos ha transformado como una tabla. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahora para poder ver la información? ¿Vale? ¿Veis? Vemos aquí que tenemos expandir en nuevas filas y extraer valores. Expandir en nuevas filas, lo que va a hacer él es crearme nuevas filas, ¿sí?, para cada uno de estos valores. Y extraer valores, lo que va a hacer es dividirme este contenido de aquí, por decirlo de alguna forma, ¿vale?, para dividírmelo en todo lo que serían las palabras clave. Entonces lo que voy a hacer yo ahora aquí es, por ejemplo, una concatenación, ¿vale? Y le voy a poner como un delimitador, por ejemplo, podría ser el signo de igualdad, ¿vale? Con lo cual le voy a dar al OK. Y ahora veremos cómo cada uno de los elementos que nosotros teníamos, ¿vale?, se nos ha dividido, por decirlo de alguna manera, por este delimitador. Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer ahora es trabajar con lo que serían las columnas. Y en las columnas tengo un elemento que me pone dividir una columna. En este dividir una columna yo lo puedo hacer por delimitador, que es lo que voy a hacer ahora, hacerlo por el delimitador igual. Él ya me indica cuál va a ser el signo de igualdad, ¿vale? Y ya le voy a dar a aceptar, ¿vale?, para que ya lo tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos el Object ID, el sector, el centro de salud, pero esto nos interesaría que fuera el nombre de la columna, ¿vale? Con lo cual lo que voy a hacer es utilizar la primera fila como encabezado. Con lo cual, ahora mismo ya tendría esta información. Fijaros cómo se ha transformado el Object ID de lo que sería un texto a un número, a un texto, a otro texto, a otro texto. Aquí tenemos lo que serían los pacientes, ¿vale? En este caso también se ha establecido la posición X y la posición Y, ¿vale?, como si fuera un número, ¿vale?, podría ser un número decimal, ¿vale?, o bien lo podemos dejar así, ¿vale?, simplemente para que veáis cómo he podido transformarlo. Fijaros los pasos que he hecho, los vuelvo a repetir. En el origen, que volveríamos al principio, tenemos una lista con todos estos elementos, ¿vale? Si quisiera seleccionar otro tipo de información,
¿vale? O veis, aquí tenemos la URL o partes de la URL, etcétera. Vamos con el básico porque no nos hace falta más. Luego lo tendríamos convertido en tabla, y aquí nos han convertido cada uno de estos elementos, que era una lista. Fijaros la tabla, que diferencia hay. Aquí no tenemos nosotros este simbolito de tabla. En este simbolito de tabla, fijaros cómo podemos utilizar la primera fila como encabezado, agregar columnas personalizadas, agregar columnas, etcétera. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer es hacerlo más sencillo. Aquí en la columna también podríamos pinchar aquí y veíamos otra vez en expandir nuevas filas y extraer valores. ¿Qué hemos hecho? Extraer valores. ¿Esos valores cómo los hemos extraído? Con un signo de igualdad. Si por ejemplo ahora imaginar que dentro de estos datos yo tuviera un igual dentro de la propia información, lo que yo haría aquí podría ser seleccionar otro, por ejemplo un punto y coma. Le doy a aceptar, esto se me ha transformado, ¿vale? Pero al dividir columna por delimitador, evidentemente no me va a funcionar, porque no me cambia todo lo que hay a continuación. Aquí, ¿qué tendría que hacer yo? Decirle ahora que no va a ser el signo de igualdad, sino que va a ser un punto y coma. Con lo cual ya volvería otra vez a tener aquí la información, ¿vale? De los pacientes, etcétera. Ahora tendríamos aquí el tipo cambiado, que no sé muy bien por qué nos lo ha cambiado el tipo, este tipo de aquí, ¿vale? Y esto serían los encabezados promovidos. ¿Qué es esto? Lo que hemos hecho nosotros, aumentar y poner como título lo que sería la primera fila que teníamos. Y luego ya el tipo cambiado, ¿vale? Que se nos ha cambiado, veis los pacientes, etcétera, ¿vale? Este tipo de cambiado no me interesa, con lo cual lo que voy a hacer es mantenerlo tal y como lo tengo aquí. Ya tendríamos pues la segunda lectura, ¿vale? De la información, y hemos visto cómo nos ha llegado como una lista de listas, lo hemos pasado a una tabla, hemos dividido los registros por un delimitador y luego hemos dividido la columna por dicho delimitador. Vamos a trabajar ahora con lo que serían los alumnos matriculados, sexo, dedicación y procedencia, curso de 2018-2019 en la Universidad de Zaragoza. Le damos al XML y vemos aquí un poco este fichero XML, cómo está estructurado. ¿Veis? Aquí tenemos rows, filas, y dentro de cada rows vamos a tener nosotros un elemento que se llama row. Dentro de este elemento row, si os fijáis, vamos a tener el centro, el estudio, etcétera. ¿Vale? Vamos a mirar a ver ahora cómo Excel puede leer esta información que nosotros tenemos en XML. Para lo cual lo que voy a hacer es, desde la Excel, cargar esta información, obtenemos datos, desde otras fuentes, desde la web, pongo el URL, lo pego, lo voy a aceptar, y vemos aquí que tenemos este row, ¿vale? Para poderlo seleccionar. ¿Sí? Tipo de estudio, nombre, movilidad salida, dedicación, alumnos matriculados, fecha de matriculación, etcétera. Con esto ya podemos darle a cargar si queremos, ya que la información va a estar muy limpia. ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí tendría esta que es de la parte anterior, así que podemos eliminarlo, y esta fila, ¿vale? Que como podéis ver tendríamos aquí el curso académico, la localidad, el tipo de centro, el estudio, etcétera. ¿Vale? Simplemente para que veáis, ¿vale? El cómo se puede trabajar con esta información. Vemos que nos lo ha cogido todo bien, la fecha, número, texto, etcétera. Con esto hemos terminado lo que sería la lectura de XML. Cultura y ocio. Y dentro de esa cultura y ocio, ¿sí? Si os fijáis, tenemos aquí uno bastante accedido, que es bienes culturales del patrimonio de Aragón, inmuebles, quiere decirse las casas, museos, etcétera. ¿Sí? Pinchamos en él y lo que vamos a hacer ahora va a ser pulsar sobre JSON para recuperar esa información. Vemos aquí este JSON. A mí me gusta más Firefox porque es más cómodo de ver,
¿sí? Quien no tenga Firefox, pues ya lo veis, también se puede ver en otro explorador, no os compliquéis la vida, ¿vale? Pero en este me parece a mí un poquito más limpio y un poco más cómodo de leer. ¿Veis? Aquí tengo por un lado la cabecera, el response header y el response. ¿Veis? Aquí tendríamos nosotros los documentos. Cada uno de los documentos, ¿sí? Tenemos aquí un título, una descripción. Como podéis ver, dentro de esa descripción tenemos un elemento, un title screen, ¿sí? Y dentro de contenido, ¿sí? Nosotros, ¿veis? En este caso solamente un elemento. También, ¿vale? ¿Veis? También podemos tener en algunos, ¿sí? Lo que serían, por ejemplo, este category names. Este category names, por lo visto, son los tags que tiene este elemento. Es importante, antes de todo, encontrar estos elementos. Como podemos ver, hay 1889 inmuebles dentro de lo que sería el patrimonio de Aragón. Seleccionaremos la URL, como hicimos en la sesión anterior, y la copiaremos. Ahora, desde Excel, lo que vamos a hacer es conectarnos desde la web. Lo lío en blanco, me voy a datos y selecciono desde la web. Nos aparecerá un cuadro de diálogo donde pegaré esa URL, como podéis ver aquí, ¿vale? Para luego pulsar aceptar. Le cuesta un poquito, pero podemos ver que vemos un response header y response. Lo hemos pinchado antes para encontrar la información, el response, ¿sí? Luego hemos visto que también teníamos que pulsar en los docs, observar, lista. ¿Sí? Cuando veáis una lista, pensar que algo que es una lista se puede llegar a transformar en tabla. Una vez que nosotros pulsemos en la lista, nos encontremos una serie de registros, estos elementos pueden pasar a una tabla. Lo más cómodo es no seleccionar ningún delimitador para pasar a la tabla y escribirlo. Ahora mismo acabamos de tener una tabla. ¿Sí? Para poder ver lo que hay dentro del registro, lo que tendremos que hacer será pulsar este botón de aquí. Si queremos algo más limpio, quiere decirse que dentro del titulito de cada uno de los campos nos aparezca únicamente este título, acordaros de desmarcar esta opción de aquí. Si no, veis el nombre de columna original como prefijo, con lo cual tendríamos, por ejemplo, web content denominación principal, etcétera. Yo lo que quiero es web content denominación principal, si no nos salen unos campos larguísimos, ¿vale? Le damos a cargar más, ¿vale? Por si acaso, no va a ser que aparezca alguna otra información, ¿vale? Y ya pulsamos a aceptar. Con esto, ahora mismo, nosotros lo que nos encontramos es con una tabla, pero como recordamos aquí, por ejemplo, tenemos una serie de elementos que están compuestos por otros. Por ejemplo, aquí los category names, ¿vale? Cada una de las categorías. En este caso, por ejemplo, si os fijáis, tenemos archivos multimedia y tenemos dos archivos multimedia. Me gustaría poder recuperar con esta información los dos archivos multimedia, etcétera. Para todo eso, lo que nosotros vamos a hacer ahora es utilizar dentro de lo que sería la estructura de información que tenemos dos archivos multimedia. ¿Qué puedo hacer? Puedo crearme dentro de esa tabla dos registros. En cada uno de los dos registros tendremos este archivo multimedia. Quiere decir, he repetido todos los datos, exceptuando este campo con dos archivos multimedia, dos filas. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que tuviéramos aquí el category names, ¿vale? Que en este caso tenemos 8 elementos, ¿sí? Nosotros podríamos crear una fila para cada uno de los elementos, o bien lo que podríamos hacer sería coger cada uno de los elementos y concatenarlo con un punto y coma o con una separación. El archivo multimedia, lo que vamos a hacer es generar una fila por cada uno de los elementos. Para eso cogeré esta columna estructurada y lo que voy a hacer es expandir. Expandir promueve una columna que contiene datos anidados como tablas, listas o registros para que se conviertan en nuevas columnas y filas de la tabla de nivel superior. Quiere decirse, si ahora nos damos cuenta, para un mismo elemento, veis, por ejemplo, en esto quiere decirse que habrá dos archivos multimedia
para este edificio sitio en el Coso 43, Hotel Dan Ramón, Iglesia San Sebastián tendremos varios, etcétera. Muy bien, y lo que estábamos comentando, tenemos aquí una descripción y lo que voy a hacer en este caso también es generar filas, con lo cual también me puedo venir aquí y puedo darle a expandir nuevas filas. Con esto, como podéis ver, vale, en este seguimos teniendo dos, pero en algunos de ellos siguen creciendo. Para evitar una gran creación de filas, lo que voy a hacer ahora es, dentro de los category names, que serían los tags, lo que voy a hacer es extraer los valores. Al extraer los valores me permite a mí concatenar esos valores, quiere decir hacer que vayan un valor detrás de otra, separados por ejemplo por un punto y coma. Estos serían los tags que han ido poniendo en cada uno de los elementos. Observar ahora cómo todos los tags van separados por un punto y coma. Inmueble de oficinas, comercial, Zaragoza, catalogado, inmueble, Zaragoza, etcétera, que serían todos los tags que le han aplicado, ¿vale?, a este inmueble.